dará lectura a la cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Hemos recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos pareo en esta sesión de doña Camila Flores con diputado don Raúl Soto y también presente doña Jimena Sandón en reemplazo de doña Camila Flores. Tenemos oficio de la corporación por el cual se comunica a la Comisión de Constitución que se acordó remitir a esta comisión el proyecto Boletín 1017.033 para su discusión y votación informe en carácter de comisión técnica. Se trata del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en lo relativo al procedimiento monitorio, inicialmente asignado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. También tenemos proyecto. Se acordó que una vez que sea despachado por la comisión el proyecto que modifica la Carta Fundamental para permitir la nacionalización y operación estatal de empresas de servicios básicos, se ha informado sucesivamente por las comisiones de Hacienda y de Economía. Luego, otro oficio de la corporación comunicando a nuestra comisión que en sesión de hoy se acordó remitir a la Comisión de Educación el proyecto que sanciona la violencia política en el ámbito escolar y prohíbe la difusión de ideologías políticas en establecimientos educacionales y redes sociales ligadas a estos, correspondiente al boletín 17.047. Una vez que sea despachado, eso sí, por la comisión. Oficio de la corporación se comunica que se accedió a solicitud para remitir a la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos para su discusión, votación e informe como comisión técnica el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental en materia de derechos sociales originalmente destinado a nuestra comisión. Proyectos que se han incorporado, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para sancionar la apología y el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos, las conductas terroristas y los actos de insurrección pública violenta ocurridos en periodos que indica. También moción del diputado señor Rivas que modifica la Carta Fundamental para permitir la nacionalización y operación estatal de empresas de servicios básicos. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en materia de derechos sociales. También proyecto iniciado en moción que sanciona la violencia política en el ámbito escolar y prohíbe la difusión de ideologías políticas en establecimientos educacionales y redes sociales ligadas a estos. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para imponer a los tribunales con competencia penal el deber esencial de proteger a la víctima del delito y castigar al delincuente. Oficio del Ministerio de Interior y Seguridad Pública confirmando la asistencia de la señora ministra doña Carolina Toa. También tenemos excusa del señor subsecretario del Interior por problemas de salud, no pudo asistir el día de hoy. Fiscalía Nacional, excusa al señor fiscal nacional que por razón de agenda no pudo asistir, pero sí, como se le comunicó, envió su representación al señor Ignacio Castillo Val, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, acompañado del señor Samuel Malamud, abogado asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas. Eso es todo, señor presidente, en la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Terminada la cuenta, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Giles. Diputada Giles. Sí, ya. Diputada Giles. Gracias, presidente. Señor presidente, quisiera pedirle que pudiera invitar a la mesa a los señores de la Fiscalía, especialistas en drogas y demás, y a los demás invitados que forman parte de la comitiva de la ministra. Muy bien, gracias diputada Giles. Vamos a dar la bienvenida a la ministra del Interior que nos acompaña, a su equipo que lo invitamos a sentarse a la mesa y también al Ministerio Público. La presente sesión 203 ha sido citada con el propósito de dar inicio a la tramitación en primer trámite constitucional del proyecto de ley que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Boletín número 16974-07. Se ha invitado a la ministra del Interior que nos acompaña, también al Ministerio Público que nos acompaña el señor Ignacio Castillo. Dicho eso, ministra, le damos la bienvenida una vez más y le damos el uso de la palabra para que pueda exponer sobre el proyecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente tenemos interés en tramitar este proyecto que es bastante sencillo, bastante acotado, pero busca dar respuesta a situaciones que se han planteado en diversas oportunidades el último tiempo en relación a investigaciones de delitos graves, homicidios o otro tipo de delitos como incendios de alta conmoción pública,
en los cuales la investigación ha requerido conocer el tráfico de llamadas de determinadas personas o en determinados lugares, y no ha sido todo lo pronta que se necesitaba la respuesta. Después, cuando se le dé la palabra a la Fiscalía, podemos analizar en más detalle por qué eso ha sido, qué celeridad es esperable, pero nos parece que independiente de la experiencia que hayamos tenido y de lo que se pueda mejorar a través de coordinaciones, digamos, voluntarias o oficiosas que se hagan entre las instituciones, sería bueno tener una certeza amparada en la ley de que al menos en las investigaciones más relevantes podemos contar con plazos máximos de respuesta, porque a veces esto hace la diferencia completa del resultado de una investigación o incluso del resultado de la vida de una persona, por ejemplo en el caso de un secuestro. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En primer lugar, tenemos una serie de modalidades hoy día existentes que se han ido además perfeccionando. Cuando se dictó la ley de crimen organizado se generaron modalidades, digamos, nuevas, bien importantes en esta materia. Hoy existe un sistema para la entrega del registro de tráfico de comunicaciones y datos del suscriptor que funciona de la siguiente manera. El tráfico de llamadas, otros registros de tráfico comunicacional, como que podrían no ser llamadas, sino mensajerías, por ejemplo, de algún tipo, y la geolocalización de las comunicaciones requiere autorización judicial. No sé si estamos con aire acondicionado o está pasando una locomotora por aquí, pero sí, por favor, no calienta mucho y hace mucho ruido. Sí, parece como la turbina de un avión. Después de haber intentado varias otras sin resultado. Bueno, entonces, respecto a estas tres categorías, insisto, el tráfico de llamadas, otros registros de comunicaciones que podrían ser, por ejemplo, mensajería y geolocalización, se requiere autorización judicial. Se puede, en cambio, acceder a información sin necesidad de autorización judicial respecto a los datos del suscriptor. Por ejemplo, se tiene una llamada para saber a quién obedece esta llamada, o sea, a nombre de quién está registrado ese teléfono. ¿Por qué son importantes estas diligencias? ¿Para qué se ocupan? Los datos de los suscriptores permiten determinar la persona cuyo equipo se va a interceptar. O sea, sabe que hay ciertas llamadas ligadas a tal delito, a tales hechos, saber de quién es ese teléfono. El tráfico de llamadas permite saber las comunicaciones y los interlocutores sospechosos, quién habla con quién. Y los datos de geolocalización permite saber cuando se hizo un llamado o un contacto, dónde estaba la persona en ese momento. Entonces, esto para las investigaciones es bien útil. ¿Para qué es este proyecto? En el contexto de esta nomenclatura de normas que ya existen. Esto es para que haya un plazo máximo en que las empresas de telecomunicaciones entreguen antecedentes de este tipo cuando la demora puede afectar de manera relevante cierto tipo de investigaciones. ¿Qué investigaciones? Se identificaron este tipo de delitos: pertenencia a una asociación delictiva o criminal, secuestro o sustracción de menores, delito de incendio, y debiéramos agregar, el proyecto no lo contempla, pero nos dimos cuenta que debiera contemplarlo, los delitos de carácter terrorista. Estos casos han surgido a propósito de experiencias concretas en que esto se ha provocado. O sea, ha sido el tema del tráfico de llamadas y la urgencia de tener esos datos un tema relevante en casos emblemáticos de secuestro que ha habido en el último tiempo. Fue un tema significativo en el caso de la investigación del incendio de Viña del Mar. Y ha sido el tema del tiempo importante en esos casos. ¿Puede resolverse de otras maneras distintas de una ley? Ciertamente, pero una ley nos va a dar certeza jurídica de que podemos exigir, digamos, ciertos tiempos de respuesta. ¿Qué propone el proyecto? Que exista un plazo judicial máximo de 24 horas para que las empresas de telecomunicaciones envíen los registros de tráfico de llamadas telefónicas, correspondencia o tráfico de datos en Internet y geolocalización, o sea, las tres categorías que identificamos. El mismo plazo se aplicaría cuando la solicitud de la información se refiere a antecedentes que no requieren autorización judicial, como esos los datos del suscriptor. Los ámbitos de aplicación serían los que mencionamos anteriormente, es decir, delitos ligados al crimen organizado, delitos ligados a secuestro o sustracción de menores, delitos ligados a delitos de incendio
y agregaríamos delitos de carácter terrorista, que como decía, habría que hacer un plazo de indicación. Bueno, aquí no se estila el plazo. Presentaríamos una indicación, sobre todo considerando, presidente, que en paralelo estamos avanzando con una ley de materia antiterrorista que nos va a permitir tener una ley funcional, porque hoy día esto es casi irrelevante porque esa ley no se aplica, pero el día de mañana podría ser significativo. Eso es en términos muy simples este proyecto. Ahora vamos a escuchar que hay maneras, y de hecho se han buscado coordinaciones para mejorar esta respuesta de parte de las empresas, y en general se ha ido mejorando esta experiencia, pero como digo, eso se basa en mecanismos informales que quizás sería bueno respaldar por una garantía legal como sería un mecanismo de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Le vamos a aprovechar de dar la palabra también al Ministerio Público, señor Ignacio Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, reitero las excusas del fiscal nacional, que lamentablemente no ha podido asistir a esta comisión por encontrarse actualmente en otra actividad en el desempeño de su cargo. Así que, pero me pidió expresamente que agradeciera a la comisión por darnos la oportunidad de poder comentar este proyecto de ley. Decir desde luego, y en eso creo no hay ninguna ambigüedad al respecto, de que este es un proyecto de ley que para nosotros es un proyecto importante, que valoramos intensamente y que creemos que es un proyecto que puede efectivamente resolver un problema que para nosotros es un problema que es práctico, como bien decía por su intermedio, presidente, la ministra del Interior. Sin embargo, creo que es importante que la comisión de alguna manera sepa cómo se hace el tema de las interceptaciones telefónicas, que muchas veces, no solamente las interceptaciones, sino que en general los requerimientos de otros antecedentes adicionales, como por ejemplo el tráfico de datos, el tráfico de llamadas y principalmente lo vinculado a la georreferenciación. A propósito del inicio de esto, y me remonto a los años 2010, 2011, cada fiscalía y cada fiscal hacía los propios requerimientos por sí solo. Y eso implicó un problema de organización y una dificultad de coordinación con las empresas telefónicas, que llevó en el año 2011 a que se firmara un acuerdo de trabajo, como bien decía la ministra de Interior, entre las empresas de telecomunicaciones y el Ministerio Público, a fin de centralizar esto en el ámbito del Ministerio Público en la Fiscalía Nacional. Y a partir del año 2011, en la que antiguamente era la unidad de drogas, que hoy día es parte de la unidad de crimen organizado y drogas, la unidad de drogas es la única unidad dentro del Ministerio Público que gestiona interceptaciones telefónicas y entrega de datos, salvo en aquellos supuestos en que lo hacen directamente las policías, pero no para las interceptaciones, sino que para la obtención de información, por ejemplo, de tráfico de datos, de georreferenciación y esas cosas, pero en general en investigaciones que no tienen el carácter de urgente. Cuando tienen el carácter de urgente, en el 99% de los casos pasa a través de la unidad de crimen organizado, que es la que gestiona con turnos de 24/7. Nosotros tenemos un bloque de horario hábil, que es de lunes a viernes, ¿cierto?, en horario hábil, y un bloque de horario inhábil, que es de X horas de la tarde hasta el día siguiente en la mañana, turnos que realizan todos los profesionales que están en mi unidad, incluyendo obviamente el director, y pasamos y somos los que gestionamos los requerimientos de información a las empresas de telecomunicaciones, insisto, 24/7, todos los días de la semana, 365 días. Por lo tanto, el conocimiento de la unidad es probablemente el conocimiento más rico que hay respecto de este tema. Y efectivamente, la propuesta que hace el gobierno, en términos, insisto, yo entiendo que esta es la discusión en general, es una propuesta que ayudaría con algunas sugerencias que quisiéramos hacer nosotros para resolver un problema que tiene que ver con el problema de que en algunos casos la entrega de información suele demorar más de lo que sería prudente, digamos, ¿ya? Y la explicación, a veces también, hay que reconocer que a veces la explicación de por qué se puede demorar es porque el requerimiento que se puede hacer a las empresas de telecomunicaciones, cuando sobre todo uno quiere abarcar zonas muy amplias, con una extensión muy alta de antena, puede ser una información que para las empresas de telecomunicaciones es difícil de hacer en poco tiempo, ¿ya? Entonces, si uno mira solamente, insisto, a modo estrictamente de cooperativo, digamos, para cooperar, ¿cierto?, para apoyar, digamos, la propuesta del Ejecutivo, que insisto, en términos generales nos parece una buena propuesta, lo que nosotros diríamos es que es una oportunidad, probablemente una oportunidad que no habría que desaprovechar, de modificar el artículo 218 ter,
para incorporar, está ahí en letra roja, lamentablemente no se logra ver muy bien, pero para incorporar ahí de manera definitiva que corresponde a la entrega de información, aquella que tiene que ver con el contenido de la localización o la georreferenciación del tráfico de voz o de datos que se está interceptando. Hoy día, si bien la georreferenciación y la ubicación uno la desprende del inciso segundo del artículo 218 ter, la verdad es que sería una oportunidad preciosa, creemos nosotros, para que esta comisión derechamente ponga digamos que se entiende como comprendido dentro del tráfico de datos y de voz, la posibilidad de poder tener datos de georreferenciación y de ubicación, siempre desde luego con autorización judicial, eso está fuera de cualquier discusión. Por lo tanto, es la oportunidad, creemos nosotros, para modificar el 218 inciso segundo en esos efectos. Después, la propuesta del Ejecutivo, que si me permite dar la propuesta del Ejecutivo, creo yo que tiene algunas cosas que quizás valdría la pena probablemente mirarlas con un poquito de detención. Primero, una cosa que seguramente ustedes ya digamos, una cosa que para ustedes será familiar, que tiene que ver con que la propuesta del Ejecutivo hablaba sobre la existencia digamos, cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados de la intervención de una asociación delictiva o criminal. Probablemente a la luz de lo que se discutió acá y se aprobó en el proyecto de reincidencia, sería mucho mejor, en vez de hablar de la intervención de una asociación, de la existencia, cuando existan presunciones fundadas de la existencia de una, que sería la misma forma en que la ley de reincidencia se modificó a efectos de entender las asociaciones criminales y delictivas. Por tanto, sería un tema más bien de consistencia y coherencia. Exactamente los términos ¿cómo se llama?, de la ley de reincidencia. Lo segundo, que esto sí para nosotros es muy importante, creemos que el catálogo que se propone por parte del Ejecutivo en el proyecto es un catálogo que, a la luz de la experiencia respecto de lo que resulta ser urgente, es todavía insuficiente, ¿ya? En el sentido de que probablemente incluso incorporando algún otro delito, todavía uno esperaría. Y por lo demás no es que lo esperaría, es como hoy día, de hecho nosotros en el protocolo de trabajo que tenemos con las telco, abarca muchísimos más delitos que aquellos que están contemplados en la propuesta del Ejecutivo. Desde luego, por ejemplo, homicidios, desde luego la ley de control de armas, desde luego, por ejemplo, la ley de drogas, o sea, y por eso que nosotros lo que estamos sugiriendo es que se tome en consideración el catálogo que está en el artículo 149, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que es un catálogo bastante amplio que, insisto, no es distinto a lo que hoy día nosotros estamos haciendo. O sea, yo hoy día a las 3 de la mañana puedo pedir una interceptación urgente con remisión inmediata de antecedentes de georreferenciación, por ejemplo, en un secuestro, que está desde luego, en un homicidio, en un tráfico de drogas, no sé, en un contexto de una extorsión, por ejemplo, en el contexto de algún delito vinculado a la ley de control de armas, y desde luego también incorporar la conducta terrorista, que a lo mejor no habría que hacer referencia a la ley 18.314, sino que hablar como por lo demás lo hizo esta comisión en el proyecto de reincidencia, derechamente de conductas terroristas. Porque da lo mismo el nombre que tenga o el futuro que tenga el proyecto de ley, siempre lo vamos a tratar como conductas terroristas. Y probablemente eso sería una buena solución. Por tanto, la sugerencia es ampliar el catálogo y no dejarlo al catálogo como se está proponiendo, porque insisto, el catálogo que se está proponiendo es más restrictivo de lo que hoy día en la práctica nosotros estamos interceptando y teniendo información de las telco de carácter urgente, incluso en horarios de la madrugada. Lo tercero es, yo creo que esto es un punto importante, yo diría que es el centro del proyecto, que insisto, lo valoramos altamente, que el proyecto yo creo que tiene, digamos, el proyecto probablemente se mejoraría si se suprime la referencia a los incisos tercero y cuarto del artículo 278 ter, y se deja simplemente a los antecedentes de este artículo. ¿Por qué? Porque yo creo que fue un error simplemente de compaginación del proyecto, pero el proyecto, de hecho, como está, solamente hace referencia a los incisos tercero y cuarto, que son precisamente aquellos que no tienen que ver ni con el tráfico de voz, ni con el tráfico de datos, ni con lo más importante, con la georreferenciación. Entonces, y que más bien tienen que ver con otras cuestiones como la identificación del sujeto y las características del abonado, que son cuestiones que nosotros hoy día las resolvemos rápidamente. Por tanto, a nosotros nos parece que es un muy buen proyecto, pero que si se mantiene la referencia al inciso tercero y cuarto, no va a lograr el rendimiento que se pretende para resolver este problema, ¿ya?
Por tanto, la sugerencia del Ministerio Público es que se deje completamente abierto a los datos que están contemplados en el artículo 218 ter, que incluyen voz, datos, georreferencia. Son todo lo que queremos y que era lo que por lo demás la ministra del Interior hacía referencia en su propia alocución. Y por último, y esto es para nosotros muy importante, valoramos también la idea de que se quiera, digamos, de que se quiera fortalecer la referencia en términos de plazo. Sin embargo, creemos que hay un pequeño riesgo en la técnica legislativa que propone el proyecto, cuando dice que en un plazo máximo de 24 horas. Hoy día nosotros, y ese es el sentido de tener turnos 24/7, y lo hemos visto, por ejemplo, en los casos de secuestro, donde tenemos información rápidamente, es que yo le diría, en la inmensa cantidad de casos de urgencia, que son los que apunta este proyecto, la información de voz, datos, georreferenciación, la tenemos en menos de 24 horas, la tenemos en horas. Por lo tanto, es cierto, y tiene toda la razón la ministra de Interior cuando dice que en algunos casos eso ha sido más largo de 24 horas y sería bueno ponerle un límite de 24 horas. Pero si nos preguntan a nosotros cuál es hoy día lo que podría ayudar mucho, quizás tanto más que ese plazo de las 24 horas, que digo que incluso en algunos casos la empresa podría decir, oiga, pero tengo 24 horas y yo lo necesito en 20 minutos. De hecho, nosotros, por ejemplo, con las empresas tradicionales, WOM, Claro y Entel, tenemos a veces la información en minutos cuando se trata de urgencias de secuestro, homicidio y cosas así, y delitos así. Y entonces, más que quizás poner un plazo donde ellos puedan ampararse y decir, oiga, pero tengo 24 horas, poner que tengan una permanencia de 24/7. Es decir, que las empresas tengan la obligación de tener una permanencia en disposición para poder dar respuesta a los requerimientos del Ministerio Público. Eso para nosotros sería altamente, y por último uno podría decir así, que en ningún caso, pero insisto, el poner un plazo nos pone un problema, un riesgo, de que eventualmente hoy día donde las empresas nos entregan la información en 2 horas, puedan ampararse en el plazo para decir queremos 24 horas. Eso es un riesgo que yo observo desde la práctica. Y por eso, insisto, para nosotros la idea de que tengan la obligación de tener nos parece una buena idea, porque hoy día, insisto, las empresas que son, por así decirlo, más comunes o que son más conocidas, tienen igual que nosotros jornada 24/7. Tenemos algunas discusiones respecto de hasta dónde llega la jornada. Hemos tenido en el último tiempo algunas peleas con algunas telcos sobre hasta dónde llegan los márgenes de ellos de horario hábil versus nosotros, porque se nos descompaginaron, por otro tema que no viene al caso. Pero hay empresas de telco, sobre todo telcos virtuales, que no tienen, no voy a decir los nombres por razones obvias, digamos, pero hay empresas que no tienen disponibilidad 24/7, que de hecho ni siquiera tienen un número de teléfono de contacto, y por tanto cuando la persona que queremos nosotros seguir, identificar, georreferenciar, lo que sea, tiene un teléfono de eso, solo podemos mandar un correo electrónico y esperar que el lunes o el martes nos contesten, y eso sí es un problema, digamos. Eso sí es un problema. Eso... Eso, señor presidente, y desde luego muy disponible para responder las preguntas que surjan del... Ya, muchas gracias. ¿De reglamento, diputada Giles? Sí, presidente, con el ánimo de poder validar o estar segura de la validación de la sesión que estamos llevando a cabo, me gustaría entender, presidente, por qué razón esta comisión comenzó presidida por el diputado Longton, en circunstancias que entiendo que hay un precepto reglamentario por el cual está arreglado que quienes deberían reemplazar al presidente y ser presidentes accidentales serían, según yo entiendo, usted, presidente, el diputado Leiva. Entonces quisiera saber cómo llegamos a esa situación, porque el riesgo, para quienes no lo sepan, es que todo lo que estamos haciendo no tiene validez, si es que no hay claridad respecto de que se cumplió el reglamento en buenos términos. Muchas gracias, diputada Giles. Señor secretario, le doy la palabra a usted. Señor presidente, en respecto a la eventual no validez de esto, en definitiva se da por el hecho de que existe un consentimiento tácito de la comisión en el momento en que se inició la sesión y no hubo ninguna observación al respecto. No obstante lo cual, sería conveniente que regrese el señor presidente accidental para que él dé la explicación del caso, porque me imagino que tiene que haber existido alguna conversación con el señor Miguel Ángel Calisto. Sí, pero la pregunta era diferente. En términos reglamentarios... Sí, en términos reglamentarios,
En términos reglamentarios, corresponde, en primer término, el reglamento establece las siguientes normas. En primer término, le corresponde al que ha sido último presidente. Esa es. A falta de le corresponde al que haya tenido mayores número de periodos legislativos. Y y en el caso de que esto no se dé o no esté la voluntad, digamos, de la persona que reúne los requisitos para ejercer como presidente accidentalmente, entonces ella es por orden alfabético. Muchas gracias, secretario. Diputada Giles. Presidente, en realidad esto yo no tengo ningún interés de hacer una mayor cuestión de este tema, pero este es un tema relevante, porque como le reitero y como le consta al señor secretario por su intermedio, no existe en nuestro reglamento una validación tácita hasta donde yo sé, ya hay un orden de precedencia clarísimo, estaban presentes al menos 2 de los diputados que estaban en orden de precedencia sobre el diputado Longton. No se nos pidió la anuencia respecto a una decisión que yo no sé quién tomó, y en todo caso la persona que debiera refrendar esto, entiendo, es la Secretaría. Entonces, sin ánimo de hacer mayor cuestión, porque lo que me interesa es profundizar en los proyectos, a mí me gustaría, presidente, que resolviéramos esto de alguna manera reglamentaria, ¿ya? Que creo yo que debería ser que se da inicio a la sesión de nuevo o algo por el estilo, porque lo que hicimos previamente, a mi juicio, no es válido. Señor secretario. Bueno, el tema está resuelto en el artículo 199, inciso segundo del reglamento. Que para los efectos de los acuerdos de las comisiones se entenderá que la aprobación cuenta con la mayoría absoluta de los diputados que tomen parte en la votación o con el asentimiento de la comisión. No, pero el asentimiento es tácito. A eso se refiere. Hay muchas ocasiones en que los presidentes, cuando están manejando una sesión, toman determinado tipo de soluciones, las proponen en la comisión, y si nadie supone, entonces el sentimiento tácito. Sí, como es que... Pero solamente que regresar al... Colegas, es que no quiero que profundicemos en un tema que me parece que es absolutamente secundario respecto a la materia que estamos tratando. Yo pediría que efectivamente se ratificara todo lo desarrollado, y en definitiva continuamos ahora con las preguntas a los expositores. Prefiero que, teniendo en cuenta el punto que hace la diputada Giles, en definitiva que nos sirve para futuro, yo preferiría dar las palabras respecto a las consultas que los señores y señoras diputados quieran hacerle a los invitados y expositores. Ya, está acordado. Ya. Diputado Sánchez, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, comparto ahí el criterio. Yo creo que con eso el tema queda zanjado. Pero volviendo al punto de la discusión respecto de este proyecto de ley, debo decir que me preocupa enormemente la exposición que escuché recién del representante del Ministerio Público, porque básicamente lo que señala es que la idea matriz de este proyecto de ley, que sería establecer una demora que no puede excederse de 24 horas por parte de los tribunales, por un lado, y de las empresas de telecomunicaciones para entregar esta información, o sea, serían 2 plazos distintos, estoy entendiendo yo, 24 horas plazo judicial, 24 horas plazo de la compañía. Lo que nos está señalando el Ministerio Público es que esto no tendría ningún asidero en la realidad, porque hay casos en los cuales las empresas responderían en tiempo mucho menor. Entonces, mi primera pregunta sería, y yo creo que quizás el Ministerio Público está en mejores condiciones para responder esto, ¿cuál es la demora habitual? Y si es que esto se encuentra medido, yo esperaría que si es que estamos discutiendo un proyecto de ley de estas características, esto se encuentre estudiado. Que me torpedo, discúlpeme, colega. Yo esperaría que esto esté estudiado. Que esto esté estudiado y que esto haya en el fondo números y cálculos ya hechos de cuánto es la demora estándar, tanto de los tribunales como de las compañías telefónicas para entregar esta información. Y en ese sentido me gustaría saber cuáles son esos números. En segundo lugar, ¿qué estudios tiene también el gobierno que nos señale que esta demora es un problema en la persecución penal?
porque tenemos muchos problemas hoy día en la persecución penal. Hay un montón de temas que obviamente generan esta sensación de inseguridad que vemos en la calle. La gente está pidiendo a gritos que se tomen medidas, y lo que por lo menos desde mi bancada observamos, y no tiene que ver solo con este proyecto de ley, sino que con múltiples proyectos de ley, que se centra mucho la discusión en los cambios legales que se pueden hacer aquí en el Congreso, pero también hay muchas otras medidas de gestión que podrían tomarse y que no se están tomando desde el Ejecutivo. Entonces me gustaría saber cuál es en el fondo el análisis por parte del gobierno, que nos dice que este es el problema principal de persecución penal y no lo es por dar solo un ejemplo. Reasignar presupuesto a través del Ministerio de Hacienda hacia la Agencia Nacional de Inteligencia para duplicar el personal que hoy día existe, que es bastante bajo, y que con personal adicional el trabajo de inteligencia que podría hacerse en nuestro país podría ser de mucha mejor calidad para efectos de identificar estas organizaciones criminales. Y me gustaría saber también, en tercer lugar, señor presidente, por su intermedio, si están presentándose hoy más solicitudes de acceso a este tipo de información que las que se solicitaban, por ejemplo, hace 2 años. Porque yo me imagino que si estamos aquí destinando tiempo a esta comisión para analizar este problema, es porque hoy día hay un taco gigantesco en los tribunales de solicitud de acceso a la información respecto de llamadas telefónicas, o porque en realidad se está haciendo uso de esta herramienta que el 218 ter del Código Procesal Penal ya establece, y que por eso estamos discutiendo esto acá. Entonces me gustaría saber esas 3 cosas, presidente: cuánto se demora hoy día en promedio este trámite, qué estudios tiene el gobierno que nos señale que esta demora es un problema de persecución penal, y en tercer lugar, si están presentándose hoy día más solicitudes que las que se presentaban, solo por dar un ejemplo, hace 2 años. Muchas gracias, diputado Sánchez, diputado Benavente, el diputado Lonton y después el diputado Alessandri. Y con eso vamos a terminar la primera ronda de preguntas. Gracias, presidente. Sí, solo a ver, como un comentario, a mí me da la impresión que gran parte de todo esto ya está en la ley contra el crimen organizado, y de una u otra manera lo que se quiere aquí es fijar un plazo que además, de acuerdo a la exposición del Ministerio Público, en la realidad es bastante menor, porque aquí se quiere fijar un plazo máximo de 24 horas para que se entregue información, y de acuerdo a lo que nos expuso el Ministerio Público, muchas veces las compañías tardan casi minutos en entregar la información. Entonces, la verdad es que sería importante que se despejara bien esto. Y en segundo lugar, también quisiera preguntarle al Ministerio Público, ¿qué ocurre con los tips de prepago? Que no es menor el tema, porque el tip de prepago no tiene la información quién compró ese tip, a nombre de quién está esa línea. Los tips de prepago se venden hasta en las ferias libres, digamos. Aquí en la Cámara hay un proyecto de ley que nos ha avanzado mucho, que obliga a que toda persona que compre un tip de prepago, las compañías... eso es otro. Hay uno en la Cámara que obliga a que las compañías registren el nombre de la persona, el primer comprador. Pero hay uno en la Cámara, pero hace tiempo. Bueno, pero da lo mismo, no alarguemos la asamblea. O bien también hay formas también de registrar la persona que compre el tip de prepago a través del registro biométrico, del rostro, que ahí se activa el tip, etcétera. Entonces el tip de prepago yo creo que también es un tema que habría que revisar, y esa es mi pregunta al Ministerio Público. Gracias. Muchas gracias, diputado Lonton. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición. Me parece que este es un proyecto que por lo demás vamos todos a apoyar, me imagino. No tiene ningún tema polémico, ni mucho menos, todo lo contrario. Me parece que es para agilizar el trabajo que tiene que realizar Fiscalía y las policías para efectos de lograr detener o bien lograr éxito en la investigación con mayor rapidez. Ahora, tengo algunas preguntas, presidente, para tratar de ser lo más breve posible. Respecto al catálogo de delitos, yo entiendo que se estableció este catálogo porque son delitos en que la información se requiere con mayor rapidez para, por ejemplo, el secuestro, llegar lo antes posible ante los secuestradores, por ejemplo. Pero me llamó la atención porque Ignacio del Ministerio Público habló de otro catálogo de delitos, que también eventualmente, porque todo depende no solamente del tipo de delito, sino que la circunstancia en que se comete el delito. Por lo tanto, quizá hay otro tipo de delitos que a mí me parecen igualmente graves, como el homicidio, en que
La rapidez de la información te va a llevar a detener a una persona lo antes posible. Por lo tanto, más que detenerse en el tipo de delito, yo creo que lo que hay que detenerse es la circunstancia en que se comete el delito. Por lo tanto, ahí el abanico obviamente que puede ser mucho mayor y me parece que eso tenemos que darle una vuelta. Lo otro en relación, yo tuve una reunión hace muy poco con la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones a propósito de los delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil. Y me plantearon una dificultad que también tiene que ver con las empresas de telecomunicaciones en relación, en varios temas, pero lo más grave encontré yo que tiene que ver con las direcciones IP sin registro legal. Y que eso dificulta el poder detectar la casa o el lugar donde se está descargando material pornográfico infantil. Y me hicieron la distinción respecto a aquellas empresas que cumplen, que son las más grandes, y otras empresas, o no necesariamente, pero ciertas empresas que cumplen y otras empresas que no cumplen aquello, por lo tanto dan un IP más general, y por lo tanto el abarcar un radio tan grande respecto a un solo IP les impiden poder focalizar la investigación en esos casos, porque prácticamente es imposible saber de dónde se está descargando el material pornográfico infantil, y esto es algo ya que se está entendiendo en las redes de pornografía infantil, y por lo tanto ya saben con qué empresa contratar, porque saben que precisamente estas empresas no van a entregar la información como lo establece la ley. Me parece que sería necesario, aprovechando el impulso a este proyecto de ley, el poder exigirle aquello a estas empresas de telecomunicaciones y hacer aquellas precisiones necesarias para que entreguen la dirección de IP como corresponde. Me hablan también de otros temas, como por ejemplo, cuando vienen las plataformas de Instagram, TikTok, Twitter, etcétera, donde la entrega de la información requerida, debido a la falta de normativa, muchas veces es muy lento. Es decir, le llega la información de Estados Unidos que se está descargando material pornográfico infantil, y resulta que cuando piden dicha información a estas plataformas, no las entregan muy tarde, y eso les impide poder realizar la investigación como corresponde. Estos son algunos elementos, de plantearon varios más, pero creo que es necesario darle una vuelta aprovechando el impulso de este proyecto de ley y a propósito de las empresas de telecomunicaciones, para mejorar también la labor que está realizando la Policía de Investigación a propósito de la pornografía infantil. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lonton. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la ministra, presidente. Estaba pensando en la ministra, quizás no. Como ella recordaba al presidente Piñera, en fin. Es un buen proyecto este, presidente. Estamos todos detrás también de eso. Es un buen proyecto, es corto, es de los proyectos que salen rápido del Parlamento, por lo tanto aprovechemos para meterle todo lo que se necesite para que salga robusto y eficiente. Hay competencia en el mercado de telecomunicaciones en nuestro país, ¿cierto? Partimos con los multicarriers en los 90 y hoy día, por lo que me han dicho personas de las policías, del Ministerio Público, es muy distinto cuando usted le pide a una compañía grande información en un día no hábil sobre un secuestro, localización, que tiene turnos 24/7, que tiene oficinas dispuestas para esto, que a una compañía más pequeña. Recuerdo el caso del secuestro en la sexta región, ¿cierto? Cuando justamente el teléfono que tenían los secuestradores era de una de estas compañías más pequeñas y no tenían nadie de turno. O sea, decían, espere hasta el lunes y ahí le puedo decir la ubicación del teléfono. Siento que en materia tecnológica el proyecto está un poco atrasado. De las 24 horas, yo diría que las policías tengan un convenio firmado con las policías que los obliga en línea a entregar la información, con las autorizaciones judiciales respectivas, no 24 horas. Veamos cómo este proyecto le sube estándar a las compañías, a todas, desde las grandes como Entel, ¿cierto?, hasta las más pequeñas, y que todos tengan que tener información disponible en línea, que las policías pueden intervenir de inmediato, porque usted puede detener un secuestro mientras está siendo realizado, mientras las personas están siendo trasladadas. Y ojalá entendiéramos ya que el tráfico de llamadas va quedando atrás y hoy día la gente se comunica por medio de WhatsApp, por medio de otras plataformas que no van a estar pinchadas en este tráfico de llamadas. Entonces, habilitemos en esta ley específicamente para que la compañía comparta la ubicación del teléfono. Aprovechemos esta misma ley, señor Collado, aprovechemos esta misma ley para meterle el tema a los prepagos. Quizás enrolando al primer comprador, pero quizás haciendo cambios y en exposiciones que hemos ido
que hemos escuchado de las telco acá en el Congreso, ya existe la tecnología para hacer seguimiento a los prepagos de alguna manera. Porque como la ley llega tarde y lento, el delincuente va a ir siempre un paso más adelante. Si le pinchas las llamadas, va a usar WhatsApp. Si le pinchas el teléfono de contrato, va a ir al teléfono de prepago. Y siento que nos están ganando. Así que este proyecto es una buena oportunidad para fortalecerlo con lo que nos diga el Ministerio Público respecto a la casuística de los problemas de hoy, para subirle estándar a todas las compañías, bien por la competencia, que haya muchas compañías de teléfono, pero que todas tengan un estándar de tener la oficina siempre disponible en día feriado, de día, de noche, para disponibilizar la información de inmediato. Quizá el ministro Pardo nos diría que la solución es una gran empresa nacional de telecomunicaciones. Yo creo que no. Yo creo que es mejor subirle el estándar, fiscalizarlo y ocupar este proyecto para que sea muy útil para las policías. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a dejar el segundo turno, le vota y conmigo, ¿ya? Segundo turno de pregunta, ¿ya? No sé, señora ministra. Gracias, presidente. A ver, respecto a las consultas planteadas por el diputado Sánchez, a ver, este proyecto no se basa en un tiempo promedio de demora de la respuesta de las empresas. Se basa más bien en la constatación que en ciertas investigaciones donde es crítica la información que pueden entregar las empresas no ha estado disponible a tiempo. Efectivamente, esto no es la panacea de los temas de seguridad, lamentablemente nada lo es, pero cuando se está investigando un secuestro y una persona está secuestrada, no se sabe si está viva o está muerta. Puede estar viva y hay planes de asesinarla en un cierto plazo. El tener a tiempo el tráfico de llamadas es determinante. O bien, en los delitos de incendio, ahí se consultó un estudio efectivamente, el paso de las horas es crítico para tener la posibilidad de esclarecer el delito o no. Son de esos delitos que hay evidencia por un rato, pero un día después ya no hay y 3 días después no hay nada. Entonces, sí hay muchos elementos, no de que en el promedio sea mucha la demora, sino que en ciertos casos en que es crítico, la respuesta no es oportuna. Y por eso es necesario poder contar con un plazo. Ahora, efectivamente aquí hay muchos temas que están planteados en el proyecto a propósito de estas ideas generales que en el transcurso de la tramitación podemos afinar. Cuando uno pone un plazo máximo, claro, uno esperaría que eso no implique que cuando se puede responder antes, las compañías se refugien en esto y digan, igual me voy a demorar 24 horas porque la ley me autoriza. Tenemos que encontrar una manera de no generar ese incentivo, pero ponernos también en un plazo que sea exigible a todo evento, ¿no? Entonces poner un plazo que es razonablemente exigible a todo evento. Y ahí hay que encontrar una fórmula, digamos, para equilibrarlo. Y creo, comparto de las intervenciones que se hicieron, en que aquí se pueden también incorporar otros temas que están relacionados, siempre y cuando logremos que se mantenga lo que no sé si el diputado Sánchez o el diputado Alessandri decían, en el sentido de que sea de esos proyectos prácticos, concretos, que salen rápido, porque a veces por arreglarlos o ponerles otros temas se transforman en esos proyectos que se demoran meses o años de años. Ojalá que no pase eso con esto, porque es un proyecto relativamente liviano, donde incorporando temas de este tipo podemos en poco tiempo dar una respuesta para algo que es práctico, que sirve, y que claramente no es la panacea de la seguridad, ni es la respuesta y la solución a todos los males, pero es una herramienta que puede ayudar mucho, especialmente en cierto tipo de investigaciones. Y esto no, la última consulta que se planteó, esto precisamente se está legislando aquí porque no quedó resuelto la ley de crimen organizado. O sea, y se generaron nuevas herramientas para, por ejemplo, poder geolocalizar, que antes no estaba, como las tecnologías antiguas no lo permitían. No, esto, claro, hoy día está resuelta una parte de estos temas, pero el plazo para entregar la información del tráfico no está contemplado en la ley de crimen organizado. Sí, y que quisiera, presidente, si es posible que nuestro asesor Rafael Collado se refiere a otros temas, especialmente lo que se está trabajando en paralelo en el otro reglamento, que puede ser complementario con esto. Muchas gracias, ministra. Don Rafael. Después le damos la palabra al Ministerio Público. Ahí sí, gracias, presidente. Sí, un comentario técnico en relación a, por su intermedio, a lo que comentó el Ministerio Público. La verdad que el proyecto sí hace referencia a no solo al inciso tercero y cuarto, sino que dice el plazo judicial señalado en el inciso anterior. Este es un tema de hecho nomás, dado que lo que comentó el Ministerio Público. Entonces,
está incorporado lo judicial y después el inciso tercero y cuarto es para incorporar lo no judicial. Ya en ese sentido entendemos la preocupación, pero solo queremos hacer el punto de que puede quedar poco claro lo que sea, pero estaba incorporado lo judicial y lo extrajudicial para que para que quede claro para los efectos de lo que comentaba el Ministerio Público, que pareciera ser que había como una parte que había faltado. La verdad es que está incorporada de una manera que quizás, claro, poco clara, porque si no puede el Ministerio Público, quizás ya lo aclaramos, pero es el plazo judicial señalado en el inciso anterior, es aquello que permite incorporar aquellos aspectos de geolocalización, georreferenciación, que son con resolución judicial previa, ¿ya? Los incisos tercero y cuarto, a lo que se refiere la propuesta, son lo no judicial. La IP, a lo que por su intermedio, presidente, refería el diputado Lonton, de que las compañías a veces demoran la entrega de IP. Esa IP, por ejemplo, es entregable a solo requerimiento del Ministerio Público sin necesidad de autorización judicial. En segundo lugar, y esto es importante, nosotros con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones llevamos trabajando hace un tiempo atrás un reglamento de potestad autónoma reglamentaria, porque en el fondo no viene derivado de alguna ley que nos obliga, no, es un reglamento que nace de la potestad autónoma reglamentaria, y ese reglamento que ha sido trabajado con distintos actores busca crear un sistema, un flujo permanente de contacto con policías y telecomunicaciones, investigaciones del Ministerio Público, etcétera. Entonces, en ese reglamento se contempla que está por ingresar a Contraloría un punto fijo, efectivamente, que las compañías de telecomunicaciones tengan un punto fijo, que es algo que comentaba, creo que el diputado Alessandri y también el Ministerio Público. 24 horas en el fondo. Así es, y que sea también interoperable, o sea, que trabaje en línea. Entonces, este proyecto, efectivamente, el espíritu del Ejecutivo es que vaya rápido, porque también sabemos y comunicamos entonces acá también a la Comisión de que estamos trabajando otros temas, como decía el diputado Sánchez, por vía reglamentaria, por vía administrativa. O sea, esto es lo que nosotros necesitamos acá, es la vía legal para este punto específico del plazo. Y sobre el catálogo de delitos, bueno, estamos de acuerdo con incorporar los delitos terroristas, en eso hay de acuerdo con el Ministerio Público, evaluaremos lo del 149 CPP para ver, porque hay algunos delitos que están, o sea, como bien decía la ministra, los delitos que están incorporados son porque se pierde la prueba, porque lo necesitamos en el momento. En el catálogo del 149 hay algunos delitos que no tienen esa característica, entonces deberíamos verlo con mayor detalle, pero se puede analizar. Eso era respecto de lo que está en el texto del proyecto. Muchas gracias, don Rafael. Va a ser materia también de discusión en particular al interior de la comisión, así que no creo que entremos en ese debate, don Ignacio. Presidente, mire, si me permite mostrarle, yo creo que esto es importante, en parte lo que decía el honorable, por su intermedio, presidente diputado Sánchez. No trajimos una estadística que nos comprometemos a enviar más amplia respecto del tema ¿cómo se llama? Del requerimiento de datos. Pero esto es solo para darle un ejemplo. Estos son las interceptaciones telefónicas que hoy día, como bien decía me parece que el diputado Alessandri, hoy día el tema de la interceptación telefónica no es de la década del 80, digamos. Hay cosas que por seguridad uno prefiere no comentar acá, pero efectivamente hoy día la gente se comunica principalmente a través de WhatsApp, de Telegram o Signal o cualquier otra, digamos, ¿cierto? Y obviamente sabemos que eso tiene algunas implicancias desde el punto de vista de la persecución penal, ¿ya? Pero estas son las interceptaciones que nosotros hacemos entre las 5 de la tarde y las 8 de la mañana. O sea, cuando yo estoy de turno, o Samuel, estamos de turno un sábado a las 3 de la mañana, nos suena el teléfono y esa queda ahí. Si ustedes ven, en el año 2011 teníamos 13 interceptaciones en el año, en horario inhábil, en el año. O sea, no interceptábamos nada. En el año 2019, 2020 teníamos 55 interceptaciones en horario inhábil. O sea, nada. El año 2021 aumentó más o menos sustantivamente a 160, perdón. En el año 2022 ya aumentó a 240, desde que ingresa la administración del fiscal nacional Ángel Valencia, y en esto también tengo que ser justo, también parte importante esto ha sido también el aporte en el programa Calle Sin Violencia del Ministerio del Interior a propósito de ECO. O sea, ECO hoy día es nuestro principal cliente. Y hay varios delitos de ECO que hoy día estamos viendo que podrían estar incluidos, yo pensaría que deberían estar incluidos en este catálogo. Y miren lo que ha disparado. En el año 2023 llegamos a 560 y tantos, cada día tengo más que necesidad ir al oftalmólogo, pero 500 y tantos, 559, y en lo que va del año, que estamos como un poco más de la mitad del año, ya llevamos más que eso. Y eso es solo lo que interceptamos en horario inhábil. Insisto, en la mayoría de esos, que son hartos,
las respuestas de las talcos son respuestas rápidas porque justamente los horarios inhábiles tienen que ver con estos delitos que bien decía la ministra del Interior. Es cierto que en algunos casos se nos salen de margen y uno quisiera que tuvieran un tiempo más acotado. Pero lo que quiero decir es que esta es la prueba gráfica de que el sentido del proyecto es muy necesario y urgente. Y yo diría, ¿dónde están principalmente las tres cosas principales que el proyecto debería tener? Yo entiendo y sé mucho de las preocupaciones que por su intermedio presidente respecto de los IP, pero yo diría que los IP es un capítulo aparte, porque tenemos ese problema que usted señalaba, que no es un problema que lo vamos a resolver acá, un problema más bien práctico respecto de cómo las empresas cumplen con el tema de la IP, pero además también porque en algún proyecto anterior se hizo la diferencia entre por ejemplo, entre los IP estático y dinámico, y eso ha generado un problema también para las empresas de cumplimiento, porque efectivamente significa volúmenes altísimos de datos que de hecho nadie puede fácilmente gestionar, digamos. Entonces yo diría que el tema de la IP es un tema que yo lo separaría precisamente para darle el sentido de urgencia y el sentido práctico que tiene esto. Entonces yo diría, primero, zanjar alguna discusión que yo debo reconocer que es mínima, pero que existe respecto de si el inciso segundo contempla o no la georreferenciación y la ubicación. Esta es la oportunidad para ponerlo expresamente, que por lo demás es lo que decía la ministra, o sea, poner en inciso segundo georreferenciación y ubicación para que todo el mundo sepa que se trata de esos datos. Segundo, nosotros pusimos como ejemplo el catálogo del artículo 149, que tiene muchos delitos, pero yo estoy en condiciones de poder, junto con el asesor de la ministra, desde luego, trabajar todos los casos de urgencia que nosotros trabajamos en horario inhábil, que es más o menos lo que nos debería dar como el parámetro, y son básicamente ley de control de armas, ley de drogas, homicidios, secuestros, extorsiones. Yo diría que por ahí tenemos sí un tema con las desapariciones, no con las desapariciones, perdón, con las presuntas desgracias. Con las presuntas desgracias tenemos ahí un tema que siempre ha estado por el margen y que también muchas veces utilizamos la georreferenciación para ubicar, por ejemplo, en casos lamentables, digamos, de ese tipo de situaciones. Y por último tiene razón el asesor de la ministra, pero yo creo que sería mucho más claro si que efectivamente se hace una referencia más que al plazo judicial a, digamos, los datos que se está pidiendo. Y como le digo, yo insisto en el riesgo que yo veo de poner un plazo de 24 horas, porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, digamos, con las telcos que tengan ellos 24/7. Hay telcos que no tienen 24/7, y yo creo que esta sería una oportunidad que a lo mejor uno puede explorar una salida también en el sentido del proyecto original, pero además es una oportunidad creo única para decirle a las telcos que tienen que tener disponibilidad 24/7 ellas también, creo. Muchas gracias. Diputada Javiera Morales, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, muy breve, me sumo al reconocimiento de la importancia del proyecto y de que se ve bastante fácil despacho. Por lo que estoy entendiendo, el problema entonces es que algunas telcos, sobre todo las más pequeñas, no responderían o en línea o no tendrían el personal adecuado para poder responder a los requerimientos del Ministerio Público. O sea, ese sería como el enfoque principal. Ante eso mi pregunta es, porque me imagino que los jueces de alguna manera son bastante receptivos al plazo que ustedes les solicitan cuando es con autorización judicial. Porque acá veo que son dos escenarios distintos. Uno es establecerle un plazo al juez y lo otro es, en los otros casos, para las telco cuando es sin autorización judicial. Entonces, ante eso, mi pregunta es sobre todo, las casas de las telco pequeñas que no tienen este 24/7, ¿qué pasa si no cumplen? Veo acá que hay una cuestión de arresto al representante legal, ¿eso funciona o no funciona? Porque con establecer el plazo generalmente no es suficiente, me imagino que tiene que haber una sanción o alguna otra fórmula, o simplemente va a seguir la misma regla que del inciso siguiente. Eso, muchas gracias. ¿Me permite contestar? Una cosa muy breve. Es que ya se queda poco para poder... Yo solamente manifestar dos cosas. Respecto en particular a lo que dice el diputado Lonto, yo entiendo que este proyecto de ley no va a resolver, necesitamos la urgencia y uno entiende la urgencia. Pero creo que es importante que desde el Ministerio del Interior y desde el Ministerio Público también nos hagamos cargo de estos temas. Es decir, hoy día el tema del trabajo y en particular el seguimiento de la IP, el trabajo, las dificultades que se tiene con Meta para poder entregar información es grave. Pongo un solo ejemplo. Denuncia por amenazas de muerte. La región de Los Ríos, la fiscal todavía está esperando una respuesta de Meta hace un año. Y eso ocurre permanentemente, y no solamente con este tipo de causas, generalmente hay hartas causas como son la pornografía infantil y otras que se trabajan a través de redes sociales, y allí tenemos una dificultad práctica. Entiendo, no es parte de este proyecto de ley en ningún caso, pero sí creo que en algún momento tenemos que abordarlo con mayor fuerza. Dicho eso, don Ignacio...
su intermedio también dar respuesta, además de lo que ha preguntado la honorable diputada, también se me fue dar alguna respuesta de lo que se planteaba antes respecto del tema de los tiempos. Solo para tranquilidad de los diputados y para dejarlo bien explícito. Acá son dos cosas distintas. Una es la solicitud al juez de garantía, que básicamente hoy día en el 99,9% de los casos se demora minutos. Y básicamente porque se hace telefónicamente y el juez resuelve telefónicamente y deja la constancia al fiscal. El fiscal hace una constancia de la resolución judicial y esa constancia es suficiente para las telcos para los efectos de poder interceptar y entregar la información, por ejemplo, de georreferenciación. O sea, hoy día en el concurso, en el contexto de un secuestro, de un homicidio, un fiscal en media hora, una hora, puede perfectamente tener la autorización judicial, tener la constancia de la autorización judicial y tramitarla con las telcos sin ningún problema. Eso no es un problema. Y en cambio el plazo judicial al que hace referencia el proyecto dice relación con el plazo que los jueces dan para que entreguen información. Que en general hoy día, como decía, porque esto es un protocolo que se ha venido trabajando desde el 2011, las empresas, sobre todo cuando se trata de casos urgentes, lo resuelven rápidamente. Es cierto que a veces, y en eso el proyecto tiene un mérito, a veces eso no se excede. En el caso de las telcos que son pequeñas, efectivamente, o más bien algunas que son de carácter virtuales, hoy día tenemos un problema que no tenemos solo un correo de contraparte, no tenemos. Yo tengo el teléfono de nosotros, por ejemplo, Entel tiene un técnico que está 24/7, no es el único, obviamente, ¿cierto? Pero tiene gente que está 24/7, y cuando yo estoy de turno a las 3 de la mañana, yo tengo un teléfono de urgencia de Entel, y llamo y me contesta alguien y me gestiona la interceptación y la entrega de datos. Con algunas empresas tengo que mandar un correo y con suerte me ven el lunes, el martes, el miércoles. Entonces el tema del tiempo con los jueces es muy rápido, con muchas telcos es rápido, sin perjuicio que sería bueno ponerle, acotar en algunos temas. Y respecto de lo que decía el diputado, por su intermedio, el presidente, y que dice relación básicamente con Meta y con todo esto, nosotros también hemos logrado mejorar nuestras capacidades de trabajo, por ejemplo, con Meta. De hecho, ustedes recordarán, por ejemplo, en el caso del homicidio del teniente Sánchez, que hubo uno de los autores que arrancó hacia Colombia. Bueno, básicamente eso fue un trabajo que se hizo muy bien hecho con esa empresa. Pero es cierto que son casos urgentes y que en otros casos a lo mejor el nivel de respuesta no es lo mismo. Pero esto, en mi experiencia, honorable diputado, tiene que ver básicamente con la relación que hay en general con el mundo privado y la persecución penal, que dado, digamos, por así decirlo, su condición de empresas privadas, la relación del Ministerio Público con ella es una relación de persuasión, de trabajo, de protocolo, de coordinación, y por eso es lo valioso de este proyecto de ley, porque al menos con respecto a las telcos nos va a poner plazo. Por ejemplo, lo que hizo esta comisión a propósito del proyecto de reincidencia con el tema de los 5 días para los bancos, por ejemplo. Que la obligación de entregar la información dentro de los 5 días, además en la forma pedida por el Ministerio Público, es algo que el Ministerio Público venía pidiendo hace por lo menos una década. Y la comisión lo hizo, y eso tiene un efecto práctico muy bueno. Solamente una consulta, porque las comunicaciones, ministra, han ido modificándose y hoy día cada vez menos personas utilizan el teléfono como método de comunicación. El tema a quien pueda contestar, el tema de hoy día la comunicación a través de WhatsApp, Signal y Telegram, ¿existe alguna fórmula para poder acceder a ese tipo de datos o hacer la pesquisa respecto a esos datos? Porque de eso no trata esto. Sí, presidente, existen tecnologías, son tecnologías muy sofisticadas, disponibles en muy pocos lugares, proveedores muy acotados y con accesos que tienen una serie de condiciones muy particulares que yo recomendaría no discutir de forma abierta. Muchas gracias, ministra. ¿Existe, diputada Javiera Morales? Gracias, presidente. Solo insistir en la respuesta del Ministerio Público. Entonces, estas Telcom que tienen solamente un correo electrónico, ¿cómo se les aplica la sanción? ¿De qué manera este proyecto de ley colaboraría para hacer frente al problema real que estoy entendiendo, que es aquellas Telcom que no tienen el servicio de 24/7 que tienen las más grandes? ¿O si podríamos incluir otra sanción o algo así para...? No, de hecho, la génesis de todo esto en el año 2011, y que no solamente quedó en el 2011, sino que siguió en algunos años posteriores, fueron situaciones en que
en que el Ministerio Público incluso llegó a tener que solicitar el desacato e ir detrás del desacato respecto de algunos representantes legales de las telcos que son de las telcos importantes, ¿ya? Afortunadamente eso se resolvió y eso dio paso y generó, digamos, el trabajo coordinado. A mí me parece que la virtud del proyecto es que el proyecto a nosotros, si acogiera lo que nosotros estamos sosteniendo, de darle la obligación de tener atención permanente, probablemente nos permitiría a nosotros también ir detrás de ello en términos de la coordinación del trabajo. Y por ejemplo, muchas de esas telcos, de esas telcos medianas, lo que hacen es que subcontratan algunos espacios de las telcos más grandes, por ejemplo, antenas, ¿cierto? Y probablemente, si es que esto avanzara, ellos probablemente podrían utilizar también esa plataforma para los efectos de darnos respuesta a nosotros. Pero lo importante es que el legislador los impulse a que no es un tema de coordinación, sino que es un tema de necesidad pública y por así decirlo, es un tema donde las empresas tienen que trabajar, es responsabilidad social, por así decirlo. Esto es parte importante de la seguridad pública. Muchas gracias. Diputado Lonton. Perdón, sobre el mismo punto. Si es que la empresa hoy día no cumple con entregar la información, porque hoy día no hay plazo, pero si no la entrega, ¿cómo es el procedimiento respecto a lo que preguntó la diputada Morales? Este apercibimiento de arresto. O sea, ¿a qué voy con la pregunta? Si no cumplen con el plazo de 24 horas, es decir, ¿es lo suficientemente disuasiva la sanción para efectos de que las empresas cumplan con el plazo de 24 horas? Don Ignacio. Presidente, muchas gracias por su intermedio, presidente. El diputado Lonton, hasta el día de hoy, diputado Lonton, nosotros tenemos casos, no voy a entrar en detalle a qué empresa, ni cuándo, ni mucho menos, pero hace 3 semanas atrás tuvimos plazos donde tuvimos que básicamente amenazar con el desacato y efectivamente lo cumplieron, digamos. Y eso es un trabajo de persuasión a veces más coactivo, pero lo tenemos, digamos. O sea, no crea la comisión de que nosotros no hacemos eso. O sea, cuando algún fiscal a mí me llama de que ha pasado más tiempo el prudente y no han entregado información, dependiendo de la gravedad, la urgencia. O sea, en los casos en que son urgentes, salvo algunas hipótesis que yo comparto con la ministra, pero en general. Pero de repente me llaman a mí un fiscal que ha pasado mucho tiempo que no han tenido respuesta respecto de tráfico de datos, de georreferenciación y todo. Y bueno, entonces conversamos con las empresas, si no resuelve, entonces yo le digo al fiscal que vamos a hacer un apercibimiento y con eso resuelve más rápido, digamos. Hay capacidad, trabajamos en eso. Muchas gracias a los invitados. Colegas, como tenemos este proyecto que es importante, yo creo que es bastante acotado y es simple de tramitación, vamos a establecer un plazo para fijar invitados, fijar la próxima sesión para invitados, para ir votando inmediatamente en general y en particular. ¿Ya? Lo digo porque el diputado Lonton quiere tener invitado en esto. Entonces vamos a dejar un plazo de aquí hasta la próxima semana para poder hacer llegar los invitados y obviamente el plazo de indicaciones se fijará en la sesión que corresponda. ¿Ya? Señora ministra. Gracias, presidente. Quisiera hacer una solicitud. Normalmente los días que hay sesiones en el Congreso, nosotros estamos siempre aquí y pudiendo, como se dice, vamos a estar en la comisión. Pero si en alguna oportunidad eso no es posible, quisiera pedir que se pudiera representar el Ministerio a través de Rafael Collado, porque ustedes conocen aquí, nosotros tenemos una agenda espantosa de muchos proyectos a la vez y no logramos estar en todas las comisiones, humanamente la presencia no nos da. Solicito el acuerdo entonces de la comisión para que quede el señor Collado invitado por el Ministerio del Interior en la tramitación de este proyecto. ¿Sí? Diputado. Muchas gracias, presidente. Solo solicitar que en lo posible me pueda estar, si no es la ministra, el subsecretario, y en la medida que el subsecretario no pueda ir, recibe un asesor. O sea que por último ahí traten de mantenerse el orden con las jerarquías dentro del ministerio. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, diputado Sánchez. ¿Ya? Entonces está acordado. Muchas gracias a los invitados por este proyecto de ley. Los liberamos para que sigan con sus altas labores. Sí. Voy a suspender por unos minutos la sesión.